todos en sus dispositivos. Feliz de poder compartir esta noche este tiempo de el estudio de la palabra, con el profundo deseo de que Dios ministre nuestras vidas y nuevamente reiterarles mi gran aprecio por ustedes y por este sentir de estudiar las Escrituras, de leerlas y de acercarnos a ella. Vuelvo a reiterar, es muy importante con relación a hacer un acercamiento al libro de Apocalipsis, es identificarnos, relacionarnos o familiarizarnos con su contenido. Luego vamos a ir entendiendo entonces, en la medida que vamos adquiriendo el contenido de la Escritura, pues nos vamos apersonando, lo vamos entendiendo, lo comenzamos a practicar, que es supremamente importante, y a ponerlo realmente en nuestros corazones. El Espíritu Santo pues hace esa tarea maravillosa. El viernes pasado cerramos con el capítulo 2, la descripción del versículo 20, que es la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el Señor a Juan, y de los 7 candeleros, unas versiones dicen candelabros de oro, y de las 7 estrellas o los 7 ángeles que están en las 7 iglesias, y de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el versículo 19 estábamos diciendo que está la estructura del libro, 3 grandes divisiones. La primera son las cosas que has visto, que es lo que se describe el capítulo 1, y lo que vamos a ver esta noche son las que son, es decir, lo que en el momento eran, pero son un presente realmente, como cada día que vamos llegando, este es un presente continuo en esa idea, y luego las que serán después de estas, que es lo que describe el capítulo 4 en adelante. El versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, el primer mensaje es a la iglesia a Éfeso. Los versículos 1 al 7 dice la palabra del Señor para bien de todos nosotros esta noche. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas. Listos entonces con papel y lápiz y sus Biblias abiertas en el capítulo 2, ¿verdad? Amén. 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 Muy bien. Amén. Bien, entonces las cosas que son, eso es lo primero que está mostrándonos el texto de 19 del capítulo 1. Bien, las 7 iglesias mencionadas aquí están todas en el Asia Menor. Hoy ese es un territorio turco. En ese entonces, pues después la geografía universal se ha ido modificando mucho. La geopolítica ha tenido muchos cambios, obviamente, de esa época hasta esta, pero hoy todas estas iglesias mencionadas se encontraban en su mayoría en territorio turco. ¿No? Creen algunos que realmente todas. Es un asunto actual de la iglesia, lo que tiene que ver con la iglesia en todos los tiempos. Entonces, no es que existían solamente 7 iglesias en ese entonces, porque al observar, obviamente, otras iglesias, aquí no está Iconio, no está Antioquía de Siria, no está Antioquía de Pisidia, no está, bueno, no, una cantidad, la iglesia griega o la iglesia en Grecia, en fin, un poco de lugares, pero se toma esta idea de las 7 iglesias para hablar un poquito de la plenitud. Entre los hebreos el número 7 era la plenipotencialidad de Dios, era la plenitud del contenido profético que también tenía. Hay un texto, bueno, en el versículo 11 del capítulo 1, dice que Juan escuchó una voz que decía, yo soy el alfa y la omega,
capítulo 1, versículo 11, el primero y el último. Y aquí está esta orden. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, entonces es un cuidado del fiel pastor. Hay un texto de la Escritura que me parece hermosísimo y que viene de perlas sobre la idea de ese mensaje de realmente el príncipe de los pastores. Los pastores humanos nos preocupamos por la obra y queremos hacerlo mejor, pero tenemos muchas limitaciones y muchas falencias, pero el gran pastor, como dice el versículo 20 de Apocalipsis, de Hebreos 13:20. Si usted no puede ir conmigo al texto, toma nota y luego pues puede ir a él. Este texto dice ya en el cierre del libro del Capítulo 2, dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pecado eterno. Entonces lo que me llama mucho es la expresión, el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Apropiarnos de esa verdad, de que Él es el gran pastor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, al tener al Señor como nuestro pastor es una maravilla. Bien, como el formato es una especie de plantilla realmente. Cuando observa cada estructura de las cartas mencionadas de las 7 iglesias, no encuentra que tienen un modelo muy similar, con pequeñas variantes. Primero, es un mandato de escribir que se encabeza con escribe al ángel de. Un segundo, cada una de las cartas es la presentación del Señor, el que tiene esto. Por ejemplo, aquí en la carta, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿sí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, comienza a ser un reflejo de ese elemento identitario desde las cosas que Juan vio para llevarlo a las cosas que son. Lo cuarto que menciona allí es la reprensión o la exposición de la falta, es decir, ustedes están fallando en esto, les hace falta esto, pero también hay una exhortación. La exhortación realmente no es un regaño, eso es parte de esta estructura de cada carta. No es un regaño, muchos lo interpretan como tal, sino que es una motivación a corregir lo deficiente, pero a continuar la superación de aquello que no está en coherencia con el plan trazado por el que tiene ese plan, en este caso el Señor. Entonces, es la rectificación de lo incorrecto y es un llamado a la apropiación del recurso que Dios ofrece para apoderarse y poder mantenerse en la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del concepto de la exhortación, es eso lo que le está diciendo: venga, rectifique sus conductas, tome correctamente lo que se le está ofreciendo, el recurso será el que Dios le está ofreciendo. Es la manera realmente como usted se podrá mantener y podrá apropiarse de la voluntad de Dios. Hay también una idea que es una advertencia solemne. Y esa advertencia solemne es la reprensión dada para corregir los defectos. Y lo que está exigiendo en esta reprensión es una rectificación de la conducta expuesta o expresada, o de alguna manera de la lectura que el Señor hace de la conducta de cada iglesia, que a su vez obviamente está reflejando a cada uno de los miembros de la congregación. Un séptimo elemento que tienen estas 7 cartas es un llamado personal. El Señor llama a cada miembro, aunque el mensaje es a la iglesia, pero se puede percibir un espíritu de un llamado a cada miembro de la iglesia para que ajuste su conducta al deseo de la cabeza, en este caso, Cristo Jesús el Señor. El bosquejo del capítulo 2, los versículos 1 al 7 de la carta a Éfeso es sencillo, más o menos recoge lo que ya resumía en esta primera exposición. Es el mandato de escribir, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en este caso es en Éfeso. Esa es la parte del versículo. La orden es puntual. Este contenido de esta carta no era para
los hermanos de la iglesia de Esmirna, ni Pérgamo, ni de Tiatira, ni de Sarte, ni de Laodicea, ni de Filadelfia, era para Éfeso. Es decir, porque era la necesidad que ellos tenían y lo que Dios quería corregir en ellos. En el versículo 1 también está la presentación del Señor Jesús. ¿Y cómo se presenta Él? Dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Leyendo Zacarías capítulo 12 y voy en la lectura de Isaías capítulo 45 y buena parte del contenido de Isaías hay muchas menciones donde dice el texto, yo Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra, el que creó a los que habitan, el que extendió los cielos, el que hizo habitar, en fin, se está diciendo sus obras. En este caso aquí, el Señor se está presentando como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, la iglesia decía que una cosa es en su diestra y otra cosa es a la diestra. Bien, entonces, y luego dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta es la presentación del Señor y cierra con la expresión, dice esto. En esta presentación del Señor, entonces entra para para que lo identifiquen y él se presenta, obviamente que Juan había tenido esa visión de él. En el versículo 2 y 3 tenemos la presentación del Señor Jesús. Después de la presentación, entran como los elogios, los encomios a hablarles de eso. Y observa que el versículo 2 y el versículo 3 dice, bueno, el que dice esto, que es el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Primero, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí realmente es una maravilla. Es decir, todo este número de contenidos, si usted quiere, en casa, en su cuaderno de notas, usted puede colocar después de yo conozco tus obras, 2 puntitos, y comienza a enumerar el arduo trabajo, 2, su paciencia, 3, que no puede soportar a los malos, 4, que has probado los que dicen ser apóstoles, y 5, y no lo son, y los ha dado mentirosos y ha sufrido, y va a encontrar todo un orden como está, y eso le da una estructura al contenido de esa carta. Luego en los versículos, en el versículo 4, hay una amonestación y es muy solemne, es muy severa. Note que después de decir no has desmayado, aparece la ley del contraste, el pero. Tengo contra ti. ¿Qué tengo contra ti, contra la iglesia? Que ha dejado tu primer amor. En el versículo 5 y 6, entonces viene la exhortación del Señor, pero el 5 y 6. Vamos leyéndolo porque así como nos vamos familiarizando también con el contenido del texto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. A partir del versículo 7 hay una apelación y una promesa. El que tiene oídos, es decir, esto es algo supremamente importante. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está ese árbol de la vida? Dice, está en medio del paraíso de Dios. Obviamente que haciendo un elemento concordante nos lleva a Génesis, donde se nos habla del paraíso de Dios. Muy bien, entonces volvamos al versículo 1, a la orden de escribir. Escribe. Yo voy a tratar de no entrar en muchos detalles para que usted los lea y si surge una pregunta de lo que estamos en la próxima reunión, si Dios quiere, usted quiere hacer la pregunta, pues tendremos la oportunidad de hacerla. Si yo tengo la respuesta, con mucho gusto la comparto. Si no, trataremos de estudiar realmente lo que usted encuentra y lo que le inquieta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribir es el mensaje que Juan lo recibe, obviamente, del que él vio, que estaba vestido de ropa
ropas blancas, un cabello blanco, unos ojos como de fuego, unos pies refulgentes, un vestido blanco y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. En fin, esta persona que él ve y que su voz era como el estruendo de muchas aguas, es el que está dando la orden. Y esa es la misma orden realmente para cada iglesia. Vuelvo a recordarle que en el versículo 11 aparece entonces esta orden de escribir a cada iglesia. El otro aspecto también es que cada iglesia tenía un ángel. El concepto aquí de ángel es el sentido que viene de la idea hebrea, pero que se translitera al concepto hebreo, griego, y luego tenemos nosotros sobre una transcripción a nuestro español y finalmente se traduce el concepto de pastor, pero la idea que viene flotando de pastor es el mensajero. En este caso, el pastor de una iglesia es el mensajero, es el que comunica el mensaje, el que coordina, no es el único que predica, pero sí es el que coordina y vela, orienta, y de alguna manera es el que está gerenciando, por poner un término empresarial a este concepto. Entonces, cada iglesia tenía un mensajero, es decir, un pastor, y este mensaje le era dado al pastor para que a su vez, por eso el texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es decir, de allí que sea tan importante que cada uno de nosotros, como pastores y quienes ejercemos un liderazgo, podamos recepcionar la voluntad de Dios, el deseo de Dios, no solo para nuestras vidas, sino para las personas a quienes en un momento dado orientamos en el conocimiento de Dios. En el versículo 20 del capítulo 1, note la relación. En la presentación que hace el Señor, en la parte B del texto, dice, él tiene las 7 estrellas en su diestra. En el versículo 20 del capítulo 1 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque si te hubiésemos solamente el versículo donde se describe cómo Juan lo ve, que está en el versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Entonces, bueno, ¿qué significarán esas 7 estrellas? El versículo 20 lo está explicando. De alguna forma, el versículo 20 es la nota hermenéutica con lo que está cerrando el capítulo para explicar. Está diciendo que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las iglesias. Es decir, que la iglesia tiene que brillar. El candelero tenía que alumbrar. Y bueno, ojalá un día podamos ver esta idea, pero ese es el candelero. Lo que hacemos nosotros como iglesia es reflejar una luz hacia Cristo. La idea es alumbrar a Cristo para que otros lo vean. Es decir, esto es algo bien importante en nuestra tarea. Entonces, soy la luz del mundo. Y en este caso, esa luz lo que hace es no tener, en mi comienzo en el Evangelio, yo comencé a pensar que ser luz del mundo era brillar por un testimonio. Y claro, eso es verdad, es importante. Pero el sentido que tiene la Escritura es que usted y yo, como luz, como candelero, como parte de esa iglesia, y lo que hace la iglesia, por eso la iglesia tiene que procurar mantener una vida de comunión y una vida de santa para honrar a Dios, porque de esta manera un candelero aquí es una luz que está mostrando la verdadera luz que es en Cristo Jesús. El versículo 20 está relacionado del capítulo 1 con el versículo 1 del capítulo 2. Bien, esto es lo revelado por el Señor. Las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias, también importantes, de hecho. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Queda claro. Las iglesias son representadas por los candeleros o candelabros y los ángeles realmente son la figura o el prototipo de los pastores. Bien, la iglesia en Éfeso, la iglesia del Señor está en. Si usted vuelve otra vez en el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo puedo realmente decir, y nosotros a veces nos acostumbramos, estas 2 letras E y N, ¿entiende? Están diciendo que ¿cómo se me va la palabra?
Es un incluir, es una inclusión. Es decir, la iglesia que está pero es la iglesia en Éfeso, no es la iglesia de Éfeso, no es la iglesia de Caldas, no es la iglesia de Medellín, no es la iglesia, sino que en Medellín, en el área metropolitana, en cada lugar está la iglesia que está, pero esa iglesia que está en Caldas no es la iglesia de Caldas, porque es la iglesia del Señor. El concepto de, o esas otras dos letras de E, implican procedencia y contenido. El contenido santo de la iglesia y la procedencia de la iglesia que es en Cristo. Y en este caso aquí, que es realmente el participar, la inclusión en Éfeso, allí estaba la iglesia. Entonces es muy importante saber que nosotros estamos en cada lugar, pero somos del Señor y somos la iglesia del Señor que está en su diestra y que está en ese lugar. Desde allí nos vamos nosotros apropiando de esa verdad que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Éfeso era una ciudad muy importante del Asia Menor en sus tiempos, obviamente. Se encontraba entre Mileto y Esmirna, más o menos a unos 5 kilómetros, creen algunos, del Mar Egeo. Durante la dominación romana, junto con Alejandría era una ciudad, o sigue siendo una ciudad egipcia, y Antioquía de Siria, que era una ciudad que estaba en el territorio turco y que era muy importante también. Eran dos ciudades, aunque una en Turquía y la otra en Egipto. En ese entonces, obviamente, era Asia, y hoy en día es parte, bueno, la geografía ha cambiado mucho, parte de Europa, parte de África, pero estaban allí. Entonces, estas dos ciudades, eran muy importantes, ciudades sobre el Mediterráneo, y estaban allí, su comercio, como puertos, en fin, eran importantes. Y allí en Éfeso había la iglesia del Señor. En el versículo 2, el Señor entonces le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Observe esto: yo conozco tus obras. Mi vida está desnuda delante de Dios y la suya. De allí que es importante que entendamos esto, que no podemos tratar de esconder nuestros pecados ni nuestras conductas no concordantes con la palabra, ni tampoco pensar que no tenemos nada bueno, sino que lo bueno y lo no bueno que tenemos, todo está delante de Dios. Él dice, note esa afirmación: yo conozco tus obras. Cuando alguien nos dice, yo conozco a su familia, yo conozco a su mamá, yo conozco a su hermano, yo conozco su empresa, pues uno queda listo a escuchar, porque esa persona está diciendo que lo conoce. Entonces hay un asunto importante en este: yo conozco tus obras, y es que el Señor no solo sabe, sino que conoce lo que hay en el interior de cada persona. Yo puedo saber que en su casa pasó algo, pero no sé lo que cada persona está sintiendo. Si usted desea ir conmigo para que miremos dos textos, o mejor 3 o 4 textos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el versículo 23 y versículo 25 de esta escritura de Juan, hay un contenido de ese: yo conozco tus obras. Aquí está hablando el Señor Jesús. El versículo 23 dice: estando en Jerusalén, es decir, la ubicación geográfica es Jerusalén, cuando era en la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y en el versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. El hecho aquí de que los conocía a todos, si usted y yo nos ponemos un poquito en el uso actual que usamos de eso, decimos, no, que todos nos conocemos. Entonces, yo conozco aquí a este que vive en tal barrio, en tal casa, en tal vereda, y hasta sabemos sus nombres y algunos sus apellidos. Pero eso es una cosa. El uso, como está usando aquí la palabra conocer, es realmente tener la información absoluta. No había nada que se pudiese esconder. En el versículo 25 de Juan capítulo 2 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Como se traduce el verbo haber allí, es un pasado, pero realmente el verdadero sentido es que él conoce, es un eterno presente. No hay nada de nuestra vida
que Dios no conozca, y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, el versículo 30, si usted está allí con su escritura o tome nota lo que dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Esto es lo que le están diciendo a Jesús sus interlocutores. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Entonces no hay nada realmente que Dios no conozca. Esto es importante. No nos engañemos nosotros pensando, no, Dios nos está dando de cuenta de esto. No, Él lo sabe todo. Y eso es realmente importante, saber que tenemos a un Dios que lo sabe todo, pero que también es un Dios misericordioso. De alguna forma, la iglesia expresa la forma de vida propia de cada miembro, de cada integrante. Ejemplo, yo puedo estar experimentando un dolor en mi espalda, pero en la manera como camino hay otras partes del cuerpo. Mi espalda no le habla a las personas que me ven. La espalda me está hablando a mí, donde me está doliendo, pero la gestualidad que yo manejo, la manera como camino encorvado, la forma como se contraen los músculos de mi rostro, la manera como muevo mis manos o como muevo mis piernas, están diciendo a gritos que tengo un problema. Entonces, cada miembro de la iglesia, con su estilo de vida, está dando una luz, está mostrando cómo está la salud de la iglesia. Así que necesitamos todos tener la mejor salud espiritual para dar el mejor testimonio que contribuya a honrar a Dios, a glorificar su nombre, y que la luz que debe fluir desde Dios por su espíritu y su palabra a través nuestro para bendecir a las personas no se atrofie esa red de comunicación para llegar a otras personas. Las obras también se caracterizan por un arduo trabajo y paciencia. Observe el versículo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, estos hermanos en Éfeso eran una gente incansable, trabajadora. En el versículo 2 está diciendo que el Señor conoce sus obras, y esas obras obviamente son trabajo, son paciencia, y que eran constantes en esa tarea. En Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, el Señor Pablo está escribiendo a los hermanos en Tesalónica y les dice que él conoce del trabajo de amor, de la obra de su fe y de la esperanza que tiene en el Señor y del trabajo de vuestro amor. Es decir, que esa obra de amor y esa obra de fe y ese trabajo de amor no lo ignora Dios. Un hermano en la iglesia puede estar haciendo algo bueno y el resto de la congregación no lo conocemos, ni el pastor lo conoce, pero a Dios no se le esconde. Dios sabe. Dios, a veces estamos pensando que Dios solamente está pendiente de mirar lo malo que hacemos y no las cosas buenas. Él también las observa, obviamente, porque tenemos nosotros esa habilidad diría yo, una habilidad negativa, de resaltar más las cosas negativas que los grandes valores que hay en nosotros. Con esto no estoy diciendo que vamos a esconder nuestros pecados y a esconder aquellas cosas que no son tan correctas. En Santiago capítulo 2, versículo 17, deja ver de alguna manera que la fe se evidencia por la acción. Entonces, ellos tenían aquí unas obras que realmente eran muy importantes, era un arduo trabajo y era paciencia. Santiago 2:17 está diciendo que la fe sin obras es muerta. Entonces yo puedo estar diciendo, yo sé que Dios me va a proveer, pero nunca salgo a la calle a buscar un empleo. Yo sé que Dios me va a ayudar para yo estudiar, pero no está ni siquiera gestionando la inscripción a la universidad o al colegio. Entonces hay que ir actuando. Tenemos que ser coherentes entre lo que estamos sintiendo, lo que estamos confesando y lo que estamos haciendo. Debemos ir realmente en una posición armónica de nuestro pensar con nuestro hablar y con nuestro quehacer. Entonces, esa fe se va evidenciando en las obras que hacemos.
Las obras que surgen de la fe son obviamente la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 2, el versículo 10, observe lo que este texto dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hacemos buenas obras para salvarnos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Y en Efesios 2:10 está diciendo que estas buenas obras fueron creadas por Dios con mucha antelación, pero el propósito de las buenas obras es para que nosotros andemos en las buenas obras. Capítulo 5 de Juan, verso 17, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otro aspecto importante que se menciona aquí, perdón, es la paciencia. Paciencia. Aquí la paciencia no es pasividad, sino más bien es capacidad de soportar sin desmayar. Porque hay gente muy paciente y no los levanta nadie, donde se posicionan mentalmente y ellos están allí porque no hay, ellos tienen que ser pacientes. Una cosa realmente es ser paciente y otra cosa es ser perseverante, con prudencia, con sabiduría. Romanos 5:3 resume esa idea. En el versículo 2 también se está diciendo en cuanto a esas buenas obras que ellos, y es que no podían soportar a los malos. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La fe nuestra, o mejor la verdad, no se puede fundamentar sobre la esperanza, sino que hay que fundamentar la fe sobre la prueba. Gracias. Yo tengo la esperanza de que tal cosa sea buena. Ejemplo, a mí me van a hacer unos exámenes de laboratorio de usted. Yo tengo la esperanza que me van a salir bien. Esa es una cosa. Pero yo no puedo fundamentar la verdad sobre la esperanza que tengo, sino sobre la prueba que un día me va a venir. Entonces, cuando ellos están aquí y dicen: no puedes soportar a los malos, estás probando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso es bien importante. Luego, la iglesia de Éfeso o en Éfeso tenía paciencia, pero no soportaba a los malos. Es decir, no era una iglesia pacífica, no era una iglesia que estaba sencillamente mirando qué pasaba, viendo el viento encrespar los árboles, mover los árboles, encrespar las aguas y ver el río correr. No, ellos tenían acción y era obviamente el trabajo que estaban haciendo. No soportaba a los malos. No voy a leer todas estas citas, pero sí se las voy a dictar para que por favor usted las lea en casa. Estas citas las debemos mirar en concordancia con la sana doctrina. O, si usted lo quiere mirar desde el otro aspecto, la falsa doctrina. Efesios 4:14, que habla realmente de una doctrina que se levanta, que es engañosa. Efesios 4:14. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, donde Pablo se plantea la pregunta, dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que comenzando por el Espíritu? ¿Quién realmente la palabra que se traduce ahí es quién los hechizó? Es como si alguien los hubiese encantado, que siendo como la serpiente tan hábil y tan venenosa, de pronto cae en las manos del encantador. Entonces es como alguien con una habilidad, digamos, de comunicación verbal, envuelve al otro. Entonces necesitamos nosotros tener una fundamentación doctrinal. Bien, entonces le he dictado Gálatas 4:14, Efesios 4:14, Gálatas 3:1 al 5, Colosenses 2:20 al 23, Hechos 20:28, 30, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y segunda Timoteo 3:1 al 5. Voy a repetir estas citas. Es muy importante, por favor. Es decir, yo quiero por lo menos hacer el cierre de la carta a Éfeso. Entonces, por eso no me detengo en la lectura de todos estos pasajes. Bueno, por favor, rectifique las notas, las citas. Efesios 4:14. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, donde se está
estimulando, exhortando a mantener la sana doctrina, a rechazar las herejías del momento. Por ejemplo, Juan menciona un concepto, Juan en sus cartas, del docetismo, los docetas les llamaban, y eran los que afirmaban que Cristo no había venido en carne, sino que él era un reflejo humano, pero que él realmente era un ser divino, que no tenía carne. Y que Juan dice que el que niega que Jesucristo vino en carne, ese es el anticristo, ¿entiendes? Pero que estaban negando la encarnación del Señor Jesús. Entonces, esa era una manera de contrarrestar a ese grupo que le llamaban pues el docetismo en ese entonces, porque Cristo no era sino divino, no era humano. Bien, en el versículo 3 de Efesios continuamos, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto es decir, que alguien se pare frente a mí y me diga, hermano Juan, yo conozco su trabajo, conozco sus obras, conozco su paciencia, yo sé que usted no puede soportar la doctrina equivocada, usted realmente ha probado a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son, los ha encontrado mentirosos, usted ha sido muy exitoso, ha sufrido, usted ha tenido paciencia, usted ha trabajado y arduamente se ha mantenido por el amor del nombre del Señor y no ha desmayado. Hombre, yo pues lloraría con que me den ese listado y que eso sería muy bonito. Y el Señor está diciendo eso de los creyentes, de la iglesia en su momento. Este es un reconocimiento maravilloso de lo que el Señor está haciendo para la iglesia. Es decir, Dios no está desconociendo las buenas cosas que la iglesia en Éfeso hacía, como tampoco está desconociendo las buenas cosas que hoy nosotros estamos haciendo. Pero yo no soy el llamado a describir mis buenas cosas ni a calificarlas, sino que es el Señor realmente el que lo sabe todo. Hablando de las virtudes, el versículo 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El concepto aquí de sufrir es también importante. Con eso comienza el versículo 3. Y has sufrido. Señor, ¿cuánto duele el sufrimiento? Hay diferentes maneras de sufrir y hay diferentes, digamos que hay una multicausalidad que generan sufrimiento. Perder uno a ser que ama, verlos enfermos mucho tiempo, perder un empleo, perder una relación, perder una amistad, no tener alimentos, tener un fracaso en su conyugalidad, en fin, hay muchas cosas, sentir que lo calumnian, hay muchas cosas por las que se sufre. Y entonces el Señor está diciendo a ellos, has sufrido. El sufrimiento realmente parte de la experiencia diríamos, de cada iglesia. Por ejemplo, Lot, muchos predicadores yo he escuchado hablar, perdónenme la expresión, pestes de Lot, porque cometió incesto. Eso es la palabra que afirman, en ese entonces el incesto, la figura como tal, no existía, pero ni se conocía realmente como algo que atentase contra la moral o contra las buenas conductas. Además que no fue la iniciativa de Lot, fueron la iniciativa de sus hijas, y están motivados en el hecho de que se acabó todo, el fuego consumió todo, no había cuando eso televisión, ni internet, ni telefonía, la manera de comunicarse eran los mensajeros que iban, y ellas estaban por una cueva, y aquí se murió todo el mundo. Ellas probablemente escucharon los estruendos, vieron el fuego, y esos imaginarios que quedaron en su mente, pues fue el caos, la destrucción. Solamente se vean las dos hermanas y Lot. Entonces dijeron, no, el mundo la raza humana se va a acabar. La intención que uno puede ver que ellas hacen es sano. Que el procedimiento no fue el correcto, sí. Muchas cosas nosotros tenemos una intención muy, muy buena, pero tenemos un procedimiento equivocado. Ya en este tiempo es lo que tenemos que pensarlo, analizarlo, que la intención buena se ejecute a través de un procedimiento correcto. Entonces, yo estoy diciendo aquí que el procedimiento de las hijas de Lot no fue el mejor, pero tampoco les estoy culpando. Pero en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, le decía que muchos hablan de Lot como un impío, como un malo, pero note el tratamiento que Pedro, el escritor, le da
a Lot. En el versículo 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Él le llama justo. Y aquí el concepto de justo es el de Kaiote, el que está alineado con el bien de Dios y con la voluntad y con lo que Dios quiere. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús y el Señor le dice, deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, es decir, caminemos en la dirección de todo lo que Dios ha planeado. Y de Lot se está diciendo aquí que era un hombre justo, pero el texto dice que él estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados. En el capítulo 16 de San Juan, si usted desea ir conmigo allí a este texto, el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, si quiero que por favor lo mire, el versículo 33 es un texto importante para este día que estamos desarrollando. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos ha ofrecido un camino solo de rosas. Las rosas tienen espinas y el sufrimiento es parte del proceso del aprendizaje. Y lo que tenemos es que aprender realmente a entender que en medio del sufrimiento Dios no nos desamparará, Dios no nos va a dejar. Así sintamos nosotros que el alma se nos desgarra, que interiormente estamos deshechos, pero que nuestra vida está en el Señor porque en Él realmente estamos esperando. Entonces hay muchas maneras de sufrir y Él le dice, y has sufrido. Bien, ese es un tema muy importante sobre el hecho de el sufrir. Luego, en lo que sigue de este versículo, dice, y no has desmayado, ¿cierto? Has tenido paciencia. La palabra paciencia aquí no tiene nada que ver con pasividad. Aquí la traducción más adecuada sería perseverancia, pero esta perseverancia es con paciencia, tiene que ser paso a paso. Es decir, cuando tomamos una escalera corriendo, estamos corriendo el riesgo de rompernos un hueso, de maltratarnos, de rodarnos. Pero si la tomamos paso a paso, tomando cada medida de seguridad, pero vamos, no estamos parados, no estamos siendo pacientes, estamos siendo activos. Entonces, cuando el texto está diciendo aquí, has tenido paciencia, es perseverancia. En Romanos 12:1 dice, ¿cierto? Él está, os exhorto por la misericordia del Señor Jesús, a que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es una perseverancia motivada por el amor de Dios. Es decir, Dios dio a su Hijo. De ahí tenemos que partir. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta misma idea se está reflejando en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7, acerca de cómo Dios dio a Jesucristo para nuestra justificación. Entonces, esa perseverancia nuestra tiene que estar motivada en el amor. Una cosa es la fe y otra cosa es la esperanza. La esperanza está relacionada con el futuro. Pero el día que la esperanza que yo tengo se cumple, dejó de ser esperanza, se vuelve una realidad. Mientras que la fe es lo que me permite anclar mis raíces en el pasado de un Dios que no solo es histórico, sino que es el Dios de la historia, en el presente del Dios que me ha sostenido y en el futuro del Dios que me continuará sosteniendo. Así que esa es la diferencia realmente. La esperanza es lo que tenemos a futuro. Estamos esperando que el vehículo en que nos vamos llegará. Una vez llegó el vehículo, se acabó la esperanza, ya estamos en la realidad. Entonces, pero la fe nos mantiene el ayer, alimenta nuestra fe de las obras de Dios, de sus maravillas, pero también fortalece nuestro presente y alienta nuestro futuro. Así que la fe es más importante que la esperanza, sin llegar a decir que la esperanza no sea importante. El versículo 3 también dice, y no has desmayado, es decir, has tenido constancia en la acción. Esa es la idea. El testimonio es que la iglesia de Éfeso no se rindió. Hay una nota muy importante del doctor Samuel Pérez Millo
él dice que esta iglesia tenía una actividad continua con un anhelo de hacer las cosas. Y vuelvo a decirle, nosotros tenemos una intención muy buena, pero a veces procedimientos equivocados. Bien, ahora vamos a la amonestación y el versículo 4, que es el núcleo en mi apreciación de este capítulo, no de este capítulo de esta iglesia o del contenido de esta iglesia, pero tengo contra ti. Note usted que se mencionaron todas las características y virtudes primero. Todo esto primero. Y luego llega el versículo 4 para contrastar frente a todas las cosas buenas que habían hecho y que recibieron el elogio y el reconocimiento. Ahora le dice, pero tengo contra ti. ¿Qué tenía contra él? Que has dejado tu primer amor. La pregunta que surge es eso. Permiso. Pastor, antes de que prosiga, perdón, me surge una pregunta. Sí, hermana Ana María, Dios la bendiga. ¿Cómo están? Bien. Es que dice, has trabajado arduamente por amor. No le Cierto, estoy... pero en la amonestación te va a decir que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál es ese amor con el que ellos trabajaban? Realmente Hola. Se distorsionó un poco la voz, pero entiendo que la pregunta es ¿cuál es el primer amor? Hermana Ana María. Pastor, ahora sí me escucha. Pues hola, escucho, ahora sí me escucha. La escucho, pero no la estoy entendiendo. A ver, comencemos a ver. Sí. Le preguntaba si resulta que ahí dice que has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Claro. ¿Sí? Entonces, más adelante dice pero que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál era ese amor con que ellos trabajaban? ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí, le estoy entendiendo. Y esa es la respuesta que vamos a tratar de construir. ¿Qué significa ese primer amor realmente? ¿Cuál era el defecto? ¿Sí? Es decir, entre todas las cosas tan buenas, con una tarea, una iglesia tan activa, una iglesia tan dedicada, tiene aquí este bachecito, diríamos nosotros, ¿cierto? Y él dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La idea realmente que está diciendo es, has puesto a un lado tu primer amor. Esta expresión, tu primer amor, tiene varias connotaciones, pero veamos un texto de 1 Corintios 13:13 que nos ayuda a irnos ubicando en el marco de referencia del amor. Dice el versículo 13 de 1 Corintios 13, si está tomando nota, dice, y ahora permanece en la fe, permanece la esperanza y permanece el amor. Estos tres, es decir, aquí se están mencionando tres elementos importantes de permanencia: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces está diciendo, la esperanza, como decía, es lo que tenemos a que ocurra lo que estamos anhelando. Pero cuando ocurre, se muere la esperanza. Ejemplo, cuando alguien tiene la esperanza de casarse, esa esperanza muere el día que se casa o el día que le dicen que no se puede casar. ¿Entiendes? Puede darse, listo, ahí no, ya la esperanza se acabó, no se pudo, toca que buscar por otro lado porque no se pudo, o sí se pudo. Por el otro lado, está diciendo que la fe, que explicaba hace un momento, que es lo que me ayuda a reconocer un pasado, a vivir en este presente y a mantener entonces la seguridad de que el Dios del pasado y el Dios del presente obviamente va a hacerlo también para este futuro. Pero el texto está diciendo aquí que el mayor de estos tres virtudes, amor, fe y esperanza, el mayor de ellos es el amor, desde 1 Corintios 13. Entonces, sobre esto se ha dicho mucho realmente. Entonces, dicen algunas personas, lo que pasa es que este primer amor es que han dejado de evangelizar. Es que ya no van al culto con la misma pasión que tenía. Es que primero cuando comenzó a ir a la iglesia, no importaba si llovía o si hacía sol, si tenía para el taxi o tenía para el bus, o se iba en bicicleta o se iba a pie. ¿Cierto? Bueno, todo eso, pero ahora perdió el primer amor. Mucha gente confunde el primer amor con motivación.
Hay gente que ama mucho y con poca motivación. Y hay gente con mucha motivación, pero con poco amor. Entonces, una cosa es estar motivado para hacer algo, ¿sí? Y no es, uno puede estar entonces motivado por el odio. La venganza está motivada en el odio. Pero cuando está hablando de ese primer amor, el amor es, lo que está diciendo el texto aquí originalmente es el amor de origen. Si esto es lo que está diciendo el texto, has dejado el amor de origen. Entonces, cuando uno busca quién es el amor de origen, vamos a mirar, vea conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y vamos a procurar irnos acercando a este concepto del cual es el primer amor, porque uno puede decir mucho, pero a veces no se puede sustentar bibliográficamente, o mejor desde la escritura, las cosas que decimos que pueden ser el primer amor. Entonces, en el capítulo 4, el versículo 8 de este capítulo 4 de Juan, primera de Juan, carta que está ahí cerquita del Apocalipsis, pero que no la encuentro, el versículo 8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, partamos aquí de la expresión, el texto dice, has dejado tu primer amor. Aquí en el escrito de Juan, en el escrito juanino dice que Dios es amor. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que desde estas citas, este primer amor es Dios. Lo que está pasando con este asunto es que ellos dejaron fue a Dios. Es decir, poco a poco se fueron involucrando en hacer cosas, pero Dios se fue quedando a un lado. Es decir, Dios se fue quedando a la vera del camino. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, nosotros vamos muy puntual y todo lo que se nos dice lo procuramos hacer porque lo estamos tomando como parte de la instrucción y parte del proceso de aprendizaje. Pero como cuando dice la canción, ya estás grandecita, ya sabes lo que hace. Entonces vamos comenzando nosotros a volar con nuestra autonomía propia, vamos tomando decisiones y decimos, a Dios no le gusta esto, a Dios sí le gusta esto. Y comenzamos nosotros entonces a sentir que ya tenemos realmente el control de la brújula y que ya nosotros sabemos para dónde tenemos que ir. Hay muchas cosas realmente que aunque parezcan que yo las sé, yo debo estar convencido y saber que Dios sí las quiere hacer. Yo he hecho un experimento, algo muy sencillo. A veces estando predicando, llego y le digo a dos personas que si por favor me iban a mover el púlpito o la mesa. Y ellos vienen corriendo y la alzan y la ponen en cualquier lado. Solo recuerdo que una vez alguien se paró frente a mí y me dice, ¿para dónde la movemos, pastor? Entonces, cada uno supone para dónde yo quiero poner la mesa. Entonces, pero la pregunta es esa. Cuando el Señor se manifiesta a Pablo, la pregunta que Pablo le hace al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, lo que yo entiendo de este texto realmente es que ellos habían dejado a Dios. Se ocuparon tanto en hacer cosas, en hacer los programas de la iglesia. Es decir, hay muchas cosas que se hacen para Dios, pero Dios no está queriendo que se haga eso. Dios puede estar deseando que realmente se hagan otras cosas. Si quieren ir conmigo a Marcos capítulo 12, esto me ayuda a entender un poco esta idea. Marcos capítulo 12, el segundo evangelio. Los versículos 28 al 31 de Marcos capítulo 12 están mostrando algo bien importante sobre el gran mandamiento. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el versículo 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón. Es decir, aquí se están dando unas facultades
personales, las facultades del individuo. Pero en resumen, lo que está diciendo es que debemos amar a Dios con todo lo que somos. Nuestra pasión, nuestro anhelo tiene que ser el Señor. Pero llega un momento cuando comienza a ser más importante nuestro empleo, cuando comienza a ser más importante la esposa o el esposo, aunque sigue siendo importantes, cuando son más importantes la economía, cuando es más importante las cosas que hacemos, a veces cuando es más importante evangelizar que glorificar a Dios. Todo esto es bien importante. Y si gustan ir conmigo a Efesios capítulo 6, este es un texto que me impactó mucho cuando yo había leído Efesios pues algunas veces, pero el día que leyendo pude, yo diría que el Espíritu del Señor iluminó mis ojos y mi mente para ver el contenido, cómo se cierra la carta a Éfeso. Y exactamente estaba leyendo un poquito sobre el origen de la iglesia de Éfeso, que es esta misma carta que se está enviando a esta misma iglesia. Y observe como dice el versículo 24, que es el cierre con el que Pablo está enviando su saludo. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La palabra que me llamó y me cautivó fue la palabra inalterable. Amor inalterable. Es decir, amor a toda prueba. Es decir, él está dando testimonio de que los hermanos en Éfeso, vuelvo a leer el versículo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pablo está dando testimonio de que los hermanos en Éfeso amaban al Señor con todo su ser. El amor que ellos tenían cuando Pablo les escribió esta carta era inalterable. Pero probablemente unos 35 años después, históricamente hablando, es la carta de Éfeso, se había presentado unos cambios conductuales en ellos y ahora el Señor era más un referente histórico. El Señor no era el que estaba gobernando sus vidas, entonces había pasado. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, yo diría realmente que el primer amor es dejar a Dios, es olvidarse de Él, es pensar que ya estas cosas que yo hago es lo que Dios quiere, pero no es lo que Dios realmente me está diciendo. Hay un pasaje que a mí me parece muy, muy importante y es cuando el Señor Jesús era pequeño y estaba en el templo y era una Pascua y se fue la familia. El Señor Jesús tenía cerca de 12 años y entonces la familia, cuando preguntaron, ellos no vieron a Jesús con ellos. En esa edad, entre los judíos, el niño comenzaba a explorar socialmente, a ir entrando en sociedad. Entonces era normal que él se quedara con un pariente. Entonces le preguntaron, ¿dónde está él? No, va con los parientes. Pero luego encontraron a los parientes, no encontraron al niño. Y entonces dijeron, va con el tumulto, con la gente. Pero después de caminar 3 días, se dan cuenta que el Señor ni estaba con ellos, ni estaba con los parientes. Entonces 3 días de camino se regresaron y encuentran al Señor Jesús en el templo. A veces uno puede ir haciendo un recorrido en su vida y el Señor Jesús se ha quedado y uno va caminando solo, ya guiado más por el instinto, por el impulso, por la práctica religiosa, que por la guía del Espíritu del Señor. La única manera realmente de no dejar de lado al Señor Jesús es viviendo la vida bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, mi apreciación, hermana Ana María y hermanos, es que el primer amor es ir dejando al Señor de lado. Irnos interesando, es más importante la actividad. Entonces, en esa actividad, yo soy el encargado de coordinar, yo soy el encargado de planearla, o yo soy el encargado de lo que sea. Entonces, en casa está mi familia y ellos están desentendidos. Bueno, yo voy a mencionar algo aquí de mi esposa con mucho cariño y con mucho recuerdo, pero cuando yo tenía el compromiso de llegar a una hora X, mi esposa estaba relajada, tranquila, bueno, ya sí estaba peinada bien, me voy a organizar, bueno, arreglarse porque ella siempre tenía arreglo, el que tenía que organizar soy yo que nunca tuve arreglo, pero entonces ella está, pero cuando a ella le tocaba, entonces todos teníamos que estar corriendo, porque ella sentía que el compromiso era de ella. Entonces yo le decía, se da cuenta, cuando a usted le toca, entonces quiere que todos corramos y cuando nosotros, entonces no. Pero eso es un asunto muy familiar. Entonces a veces nos pasa eso. Uno ve que porque yo quiero hacer esto, tú no le importa si se enoja
o si es agresivo verbalmente, o si no hace la atención correspondiente, porque uno considera que es más importante lo que tengo que hacer. Cuando un maltrato a un miembro de la familia no justifica nada que yo tenga por hacer en la iglesia o donde sea. Entonces, yo concluyo que el primer amor, porque todo el contexto está mostrando lo que hacían, ¿no? No es que estaban abandonando el evangelizar, no abandonaron el trabajo, ellos hacían la tarea, pero lo estaban haciendo religiosamente. Era haga cosas y haga cosas, pero el Señor estaba quedando de lado. Hay veces que uno hace cosas por una palabra de elogio, por un aplauso, por un qué bonito que le quedó, cómo cantó de bueno, cómo enseñó de bonito. Pero a mí me bendice cuando me dicen, hermano, usted enseñó muy bonito, pero yo me hago la pregunta, ¿edificaría a alguien? ¿Esta enseñanza tocaría el corazón de alguna persona? ¿Bendeciría esa vida? Entonces, a veces no es la obra artística, sino realmente, no es el show, sino la administración que se haga para el Señor y para los hermanos. Bueno, continúo entonces. Muchas gracias, hermana Ana María. La hermana Danisa me dio su recado y muchas gracias. Sí, bien. Entonces, el texto está diciendo en el versículo 5, dice, recuerda. Esta palabra recuerda aquí es bien interesante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esta es una exhortación realmente oportuna. Y esta palabra recuerda de dónde has caído. Este uso de recuerda aquí no es un ruego, es un llamado a la mente, es una continuación, es decir, o mejor, una acción continua. Recuerda y sigue recordando. Entonces no se puede olvidar. Recuerda aquí no es un recorderis, no es un llamado. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Vuelvo a decirle, no es un ruego, sino es un llamado a la mente, es una acción continua. Recuerda y sigue recordando esto que realmente hay que hacer. En este caso, tenían que hacer ellos. Es un llamado a revisar en qué se estaban ocupando, qué les estaba llevando a descuidar la relación con Dios. A veces el tiempo que dedico para preparar un evento no es el mismo tiempo que yo dedico para estar en comunión con el Señor. ¿Entiende? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. A veces pasamos más tiempo en planeación que el tiempo que pasamos de comunión con el Señor. Entonces tenemos que ir como revisando todas estas cositas, detalles que son muy importantes. ¿Qué les llevaba realmente a descuidar la relación con Dios? La ocupación en todas las actividades. Las actividades no son malas, son importantes. Bien, entonces la iglesia es llamada a arrepentirse, a recordar, a revisar. Lo que le está diciendo el Señor a recordar, no es decirle, oiga, usted está haciendo esto. Él quiere llevarlos a ser conscientes de las cosas que estaban pasando en ellos. No era un asunto que venga, cortemos aquí, peguemos aquí. No, recuerde, les hagan un recorrido, revisen su mente. Hay un texto de Lucas capítulo 15 y es el pasaje que conocemos como el hijo pródigo. Ese concepto de arrepentirse es supremamente valioso. Lucas 15, 17 es un volver en sí, ¿no? Ese es una especie de insight, es volver en sí. Bueno, ¿y a mí qué me está pasando? ¿Yo para dónde voy? Cuando uno va, por ejemplo, caminando, y de pronto se da cuenta, usted iba para el parque, y de pronto usted da cuenta que ya está en la salida de Caldas, ya está llegando realmente a la Tablaza. Y oye, ¿a mí qué me pasó? Entonces uno vuelve en sí, o se sube al bus y uno se distrae, y cuando da cuenta, o en el metro y se bajó en la estación que no era, en fin. Entonces, esta es como la idea, a veces, ¿para dónde va? Vuelva en sí lo que está diciendo. Es un recordar dónde estabas, de dónde has caído. Yo diría que hacían muchas cosas, pero estaban dejando a Dios. Probablemente tenían mucha actividad religiosa, pero estaban dejando al Señor de lado. ¿Sí? Que es otra vez lo que le mencionaba de cuando Jesús era niño. Ellos van tranquilos. Él va con nosotros, Él va aquí, pero Jesús se había quedado. ¿Cuántas cosas emprendemos nosotros con el Señor? Pero luego el Señor dice, no, así no es, porque nosotros somos los que estamos dirigiendo. ¿Entiende? El director de la orquesta del Señor, pero nosotros vamos poco a poco, por la experiencia, nos vamos apropiando y vamos a querer saber más. Entonces, volver en sí, el versículo
17 de Lucas es lo que yo diría que el arrepentimiento consiste en 3 momentos. La reflexión. El versículo 10 dice, y volviendo en sí. ¿Entiende? Eso es lo que él está diciendo cuando él dice, arrepiéntanse, recuerden. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Luego el paso 2, después de la reflexión, es la decisión. Entonces, ¿cuál fue la decisión de él? Me levantaré, iré a mi padre y esto es lo que le voy a decir, Padre, he pecado yo contra ti, contra el cielo. Mucha gente se lleva toda la vida diciendo, sí, realmente voy a hacer, más o menos como la dieta. ¿Sí? Yo voy a comenzar la dieta mañana, pero por la mañana encuentro que hacen unos buñuelos y un chocolate y un desayuno que eso es inaplazable, es así. No, comienzo mañana. Ahorita que pasado mañana, que es mañana como estoy diciendo yo, se hicieron unos tamales y unas arepas y un chocolate. Y no, yo comienzo a limpiarme para que así la comisura de mis labios y yo no, comienzo la semana entrante en diciembre y finalmente cuando me doy cuenta nunca hago la dieta. O este año sí estudio inglés. Bueno, entonces uno va postergando muchas cosas, procrastinando muchas cosas. Entonces, el versículo 18, después de la decisión del versículo 17, de la reflexión del 17, el 18 es me levantaré, pero el 20 es la acción. Entonces, el arrepentimiento son 3 pasos, la reflexión, la decisión y la acción. La reflexión, versículo 17, Lucas capítulo 15, verso 17, la decisión, versículo 18, y la acción, versículo 20, y levantándose vino a su padre. El verso 17, otra vez, reflexión, bueno, volviendo en sí, ¿qué me está pasando a mí? Verso 18, decisión, me levantaré a mi padre. Y el verso 20 es la acción, que es realmente la fe puesta en marcha, es las obras. Entonces, él se levantó. Entonces, reflexión, decisión, y la acción finalmente. Eso es lo que el Señor está llamando o llamándonos a nosotros cada día en nuestros quehaceres diarios. Arrepentirse es una orden, no es un consejo, es una orden. Dice, el concepto de arrepentimiento es proceder a un cambio de mentalidad que oriente hacia la dirección opuesta de la que yo estoy tomando, ¿no? Volver, decir, el arrepentimiento es con un grado de 90, o es un giro de 90 grados. ¿Sí? Es decir, es ponerme en el lado opuesto de donde venía. Un predicador dijo, yo di un giro de 360 grados, yo quedado lo mismo. Entonces yo voy a ponerme en el lado opuesto donde venía. Si yo voy caminando al norte, el arrepentimiento me pone en la posición de ir al sur, porque eso es lo que Dios me está orientando. Es romper con una conducta inadecuada, es hacer lo correcto a la manera de Dios. El arrepentimiento debe conducir a hacer las primeras obras. Versículo 5 de Apocalipsis, por favor, en que yo vuelvo otra vez a Apocalipsis, que hace un momentito estaba allí. El capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas primeras obras, reflexión, decisión, acción. Vamos entonces a arrancar. Reflexión, decisión, acción, decisión. Entonces el versículo dice, pues si no vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar. Hay que hacer realmente esas primeras cosas, revisar, ir buscando ese cambio en el Señor. No son la cantidad de obras, sino más bien la calidad de ellas la que Dios está demandando para nosotros. Si no hay arrepentimiento, el versículo 16 está diciendo que entonces habrá un juicio. Dice, pues si no te arrepientes, si no comienzas por esas primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Observa que el versículo 16 de este mismo capítulo 2 está en concordancia también con eso primero. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti o contra ellos con la espada de mi boca. Entonces es un llamado, Dios nos está llamando a arrepentirnos realmente para poder evitar el juicio. Es necesario volver al primer amor. La iglesia es y será conocida por el primer amor. Juan 13:35 dice que en esto el mundo nos conocerá en que nos amemos. Juan 13:35, en que nos amemos unos a otros. Es el amor entre hermanos. Es la evidencia realmente del amor a Dios. Primera de Juan, están tomando nota, por favor. Primera de Juan 4, versículo 7 y versículo 8, versículo 12, versículo 20
y versículo 21. La cita, primera de Juan, el capítulo 4. El versículo 7, el versículo 8, versículo 12, versículo 20 y versículo 21 es una evidencia realmente de que nos amamos. En el versículo 6 dice de Apocalipsis 2, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas. Si hacemos una comparación, en el versículo 6 son obras. En el versículo 15 ya se constituyen en la doctrina de los nicolaitas. De manera que es bien importante entender esto. Los nicolaitas, dice aquí, pues el escritor aborrecía esas obras de los nicolaitas. En el Salmo 97, versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de los santos. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Varias interpretaciones. Vamos a tratar de ir rápidamente. Primero, que se trataba de una secta que organizó Nicolás. Nicolás, que está mencionado en el capítulo 6 de los Hechos, versículo 5, era uno de los 7 diáconos. Bien, que era realmente él. Eso no se puede probar. El concepto etimológico que viene de la palabra en griego nikao, que significa vencer, y laos, es la palabra nicolaitas, nikao, vencer o vencedores, y laos, pueblo. Entonces se está diciendo que era el pueblo vencedor que estaba asociado con un comportamiento de rebelión, que en la tercera de Juan, versículos 9 y 10, el escritor está asociando con Diótrefes, que quería tener el primer lugar y todo. El versículo 7, para ir avanzando, note usted que está diciendo ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Brevemente vamos a ir, ¿cómo se menciona esto realmente? El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase la encontramos aquí en este versículo 7, la encontramos en el mensaje de Esmirna, capítulo 2, versículo 11, la encontramos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 17, lo encontramos en el mensaje a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 29, lo encontramos en la quinta iglesia Sardis, capítulo 3, versículo 6, lo encontramos en la sexta iglesia, capítulo 3, versículo 13, y lo encontramos en la iglesia número 7, la Odisea, Apocalipsis 3, 22. Todas estas citas, 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13 y 3.22, están hablando de eso, del que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesús utilizó este mismo mensaje cuando estuvo predicando, ahora lo que está repitiéndolo aquí, utilizó esta misma expresión. Es una apelación, es una advertencia. Y para quien está tomando nota es Mateo 11:15, Mateo 13:9 y el versículo 43. La usó en Marcos capítulo 4, verso 9 y el verso 23. La usó en Lucas 8:8 y la usó en Lucas 14:35. El que tiene oídos para oír, oiga. Es un llamado a poner en práctica lo que hemos escuchado. Es atender, es aceptar la enseñanza recibida. Se necesita sensibilidad para escuchar y prestar atención al Señor. En Apocalipsis, esta advertencia es hecha por el Espíritu Santo, quien fue enviado para morar en el creyente. Eso es lo que encontramos en el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo vino para continuar la obra del Padre y la obra del Hijo en nuestras vidas. San Juan 16, 5 al 15 nos deja ver realmente esto. No escuchar hoy la voz de Dios por su palabra y por su Espíritu es no atenderle, es mostrarnos en rebeldía contra Dios, contra su doctrina. Entonces, Apocalipsis 7 dice, el que venciere, y tiene un destinatario. Note que el verso 7, la última parte, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Pero bien, ya mi tiempo ha sido muy prolongado, entonces, si Dios quiere, continuaremos aquí en este versículo 7 para cerrar y continuar con la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, queriendo Dios. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto yo trataré de responderla, o como les dije, si la quieren hacer para la próxima, entonces la tendremos en cuenta.